Hoy vamos a hablar del texto de la asignatura de inglés. Buenas tardes, hoy vamos a hablar del examen EBAU, en concreto de la asignatura de inglés. En esta evaluación, en esta segunda evaluación, vamos a empezar a trabajar textos de EBAU. Antes que nada, les debo decir que les recomiendo a todos ustedes, a todos los alumnos que titulen el bachillerato, que se presenten al examen de EBAU. Incluso si no van a estudiar en la universidad el curso próximo. Nunca se sabe en el futuro. Sería muy complicado que si ustedes quisieran estudiar en la universidad dentro de unos años, tuvieran que volver al aula para volver a preparar el examen de BAU. Entonces, repito, les recomiendo a todos que se presenten a dicho examen, incluso si no piensan estudiar en la universidad en un corto espacio de tiempo. Tengan en cuenta que muchísimos alumnos aprueban este examen, aproximadamente el 97%, y que no hay nada que perder. Yendo un poco al tema de la asignatura de inglés, este curso va a cambiar la estructura del examen EBAU con respecto a cursos anteriores. Les voy a presentar ahora el examen de EBAU, el modelo nuevo de EBAU. Si ustedes se fijan en la pantalla, van a ver que hay en este examen EBAU, hay dos opciones normalmente, una opción A y una opción B. Es decir, hay dos tipos de examen. Y el alumnado tiene que optar por una de ellas y responder a todas las preguntas de la misma. No se puede elegir unas preguntas de la opción A y otras preguntas de la opción B, sino que hay que elegir una opción. Hay que considerar que hay que decidir rápido, en pocos minutos, qué modelo elegir. Normalmente, pues debemos de basar nuestra elección en si el tema que aparece en el texto nos resulta fácil o no, o nos resulta más fácil uno que el otro. Tengan en cuenta que la duración del examen es de unos 75 minutos. Hay 6 preguntas en este examen EBAU, 6 preguntas. Las dos primeras preguntas son relativas a la comprensión del texto. La primera pregunta vale 1,5 puntos, la segunda pregunta vale 1,5 puntos. En la primera pregunta que hay que hacer, decir si estas frases que aparecen aquí son verdaderas o falsas. Hay que poner true or false. Y a continuación copiar la línea o línea del texto en la que nosotros pasamos nuestras respuestas. Es decir, abrimos comillas, copiamos frase y cerramos comillas. Hay que copiar la frase, repito, del texto. La segunda pregunta son preguntas abiertas, son también relativas a la comprensión del texto y, por ejemplo, nos dice, la pregunta, ¿cuándo se inició la última tendencia de Internet? Pues aquí habría que contestar por la pregunta, por ejemplo, the last trend on the Internet started 20 years ago, por decir algo. ¿Vale? Entonces serían cuestiones abiertas y ustedes tendrían que responder a estas preguntas. La tercera pregunta. Aparecen 4 palabras. Tenemos que escribir o un sinónimo, o un antónimo, o una definición, o una frase que demuestre que nosotros entendemos el significado de estas palabras según aparecen en el texto. Por ejemplo, si fuéramos a la pregunta C, weird significa extraño, pues tendríamos que buscar un sinónimo. Por ejemplo, strange. O un antónimo. Por ejemplo, ordinary. O un ejemplo. The situation is very weird because I am not used to it. Claro, hay que poner un ejemplo que demuestre que conozcamos el significado de la palabra. Por ejemplo, si la palabra fuera azul, no nos valdría decir la mesa es azul, sino tendríamos que decir algo así como en verano el cielo está muy azul y el sol está brillando. In summer the sky is blue and the sun is shining. O sea que debe ser un ejemplo que demuestre que conozcamos el significado de la palabra.
Esta pregunta vale un punto, 0,25 cada palabra. Y elegimos o un sinónimo, o un antónimo, o una definición, o una frase. No hace falta poner los 4, uno de cada palabra. Y si aquí elegimos en la A un antónimo, en la B podemos elegir o un antónimo o un sinónimo. Pasamos a la pregunta número 4. Hay un texto con unos huecos, en concreto 6 huecos, y hay que completarlo. La pregunta vale 1,5 puntos. Por ejemplo, tenemos lógicamente que tener en cuenta la respuesta para poner la pregunta. Si aquí nos dice, nosotros podríamos compartir un piso en Madrid el próximo año, lo siento Leslie, pero ¿qué podríamos poner aquí? Yo no voy a estudiar contigo porque voy a ir a una residencia. I am not going to study with you because I'm going to stay in a house of residence. Por ejemplo, en el 5 nos dicen, o en el 6, vamos al 6, dice, vamos Leslie, nosotros podríamos ir a la universidad juntas. Come on Leslie, please help me. Why don't you want to go with me? Podríamos poner diferentes cosas. Sería también conveniente que si nos resulta difícil hacerlo en inglés, lo pasáramos al español y una vez buscado palabras, frases que nos resultaran simples en español, pues ya las incorporáramos a estos gaps, a estos huecos que aparece aquí. Si pasamos a la pregunta 5, vemos que vale 1,5 puntos y nos dan 3 situaciones. Lo que tenemos que hacer con estas situaciones que nos dan es decir, escribir qué haríamos nosotros en estas situaciones. También sería conveniente, si tenemos dificultades con el inglés, pensarlo en español, pensar unas frases un poco simples y luego traducirlas. Por ejemplo, la situación 1 nos dice, después de pedir la factura en un restaurante, tú te das cuenta que no tienes nada de dinero para pagar. Excúsate y explica al camarero cómo vas a resolver esto. Por ejemplo, podríamos decir, lo siento, he dejado la cartera en casa, le dejo mi carnet de identidad y mañana vendré a pagar. Tendríamos que decir en inglés algo así como, I am sorry, I left my wallet at home. Tomorrow, if you don't mind, I will come back and will pay you the bill. Entonces, repito, de lo que consiste es hacer qué diríamos, qué escribiríamos en estas situaciones. Y la última pregunta, que vale 3 puntos, quizás es la más importante, es un ejercicio de expresión escrita. Es escribir una composición de 120, 150 palabras aproximadamente, unas 15 líneas, 20 líneas, y dar tu opinión sobre el siguiente tema. Si las modas, las tendencias afectan positivamente o negativamente. Es importante aquí usar pues nexos oracionales y bueno, ya iremos entrenando a lo largo del curso cómo hacer este tipo de composiciones. Bueno, esto es todo hasta hoy. Recuerden que a lo largo de esta segunda y tercera evaluación trabajaremos los textos de Pau.